Hola, nos reencontramos en esta oportunidad para tratar un tema interesante en el desarrollo académico de la asignatura Compromiso Ético. En la presente sesión estudiaremos las teorías de los valores y su problemática y las doctrinas éticas en la primera etapa de la historia. Entre los objetivos que pretendemos alcanzar se plantea identificar la problemática de los valores en el proceso histórico de los hombres de aquel entonces. Para poder alcanzar dicho propósito es necesario tener presente la relación de contenidos como los valores, las propiedades de los valores, las teorías axiológicas y dentro de él también el objetivismo y el subjetivismo. También estamos considerando los valores morales y los valores no morales. Y cerraremos esta problemática de los valores con el tema la valoración moral. Como segunda parte, nuestro tratado también está encaminado a desarrollar las doctrinas éticas en el proceso histórico y en la primera cápite podemos mencionar a los filósofos como Sócrates y su mayéutica, Platón y su pensamiento ético, el pensamiento histórico, entre lo que podemos mencionar lo bello, lo bueno, lo malo, lo feo, la justicia y la felicidad. Y el concepto de virtud, del mismo modo, no podemos dejar de lado a Aristóteles y su pensamiento ético y cerramos con estoicos y el hedonismo. La teoría de los valores y su problemática. Ahora veamos cuál es el significado etimológico del término axiología. Se dice que procede de dos voces griegas, axio, que significa valor, y logos, tratado. Entonces podemos decir que la axiología es la disciplina filosófica que se trata de encargar de los problemas de los valores. De ahí que podemos definir al valor como un bien que se manifiesta en los actos y comportamientos del hombre, es decir, son pautas o guías que orientan a la conducta humana y que contribuyen al desarrollo del ser humano y fomentan la calidad de vida. Es necesario aclarar que los valores no son una cosa, tampoco son ideas de las personas, por el contrario, son propiedades, cualidades que poseen la persona y que se visualizan en sus actos y con el transcurrir del tiempo y la práctica se transforman en principios y que se asumen en un comportamiento que manifiesta la conciencia y que sirven para reflejar nuestros actos de manera personal y no ajenas. Para un mejor entendimiento se puede expresar que no podemos dejar de mencionar las propiedades de los valores. Cuando el valor oscila entre dos límites, que estamos aquí mencionando la bipolaridad, se conoce también como el contravalor. Dicho de otra manera, cada valor tiene su contrariedad, denominado o que arranca en sí su cualidad, como por ejemplo, se considera el valor de la verdad opuesta como es la mentira. Esta mentira que muchas veces puede afectar el aspecto moral y se esté luchando entre lo bueno y lo malo. La ciencia, por ejemplo, entre lo verdadero y lo falso, el arte entre lo bello y lo feo. La propiedad trascendental de los valores consiste en que dan un significado a la vida de las personas y a la sociedad. Proporcionan grandes satisfacciones, por ende, el trascendental en el plano concreto de los valores. El hombre está en sí el que tiene que hacer uso y manifestar sus valores en su realización del día a día. Los valores poseen una objetividad, no dependen de la valoración subjetiva. O sea, quien juzgue o quiere juzgar a alguien tiene que pasar por lo que es en sí. En consecuencia, se tiene un rango cada día más en cuenta de que los valores son personales a lo largo de la vida y que permiten ser jerarquizados. En relación a la teoría de los valores, podemos mencionar el objetivismo. Sostienen que los valores son objetivos en sí mismos. El valor depende del ente valorado y no del valor del otro o del subjetivismo. El objetivismo está de acuerdo con reconocer la valoración que no es subjetiva. La postura objetiva surge como una reacción contra el relativismo o que se presenta en la realidad. Los valores poseen características independientes de los objetos y de las acciones humanas. Por ejemplo, la amistad como valor principal no se afecta cuando dos amigos se molestan
o por qué uno se oculta una acción de otro. El objetivismo axiológico sostiene que el sujeto es quien otorga el valor a las cosas. Los valores existen a partir de las distintas reacciones que él se produce, o es decir, que una cosa es valiosa a partir de lo que se desea el interés de las personas. Este enfoque nos dice que obedece a una aceptación de un grupo mayoritario. Por ejemplo, para determinar si algo es bueno o malo, se tendrá que ver la valoración de la mayoría. Los valores morales conllevan a enaltecer al hombre, a que crezca en su dignidad como persona. Sin embargo, el estructuralismo axiológico manifiesta que el valor surge de la relación entre el sujeto y el objeto, que el hombre, como elemento histórico y social en su actividad práctica, es quien crea los valores, los bienes, entre lo que se pueda dar. Las creaciones humanas y solo la existencia de realizar en el hombre y por el hombre, nos preguntamos lo siguiente: ¿las cosas que nos han sido creadas por el hombre en su naturaleza tienen una finalidad? La respuesta es que se adquieren un valor entre la reacción de él y con la cualidad de los demás. Las propiedades en su cualidad suelen ser valiosas solo cuando sirven o satisfacen a sus necesidades. Se puede concluir que el estructuralismo axiológico no viene a ser nada más que en relación a que no existe en sí un margen determinado entre los objetos reales, ni un margen real con el sujeto. Existe un objetivismo social únicamente que se da en el mundo por los demás y para los demás, y para el hombre. Para la filosofía griega, principalmente a Sócrates, lo importante no es vivir, sino no vivir correctamente. Consideramos que el bien es aquello que ayuda a mejorar y a perfeccionar al hombre y que lo va encaminando a buscar la felicidad. Para alcanzar esta felicidad debemos vivir bien, debemos obrar bien, actuar con justicia y honestidad. Por el contrario, los actos no morales o malos, como vivir en la mentira, en el engaño, cometer actos de corrupción, hacer uso de la envidia y el egoísmo, es lo que degenera al hombre y deshumaniza a la humanidad. Los valores morales son importantes en la medida que se realizan y donde se realizan, porque en sí el hombre es el que interviene, es el ser activo, no pasivo, haciendo uso de su libertad, es decir, con plena conciencia y voluntad. Eso le demandaría un esfuerzo a la voluntad para poder alcanzar los objetivos favorables a su reacción o su acción. Más que reacción, acción del hombre que le permite ser y actuar bien. Los valores morales, como la honestidad, el respeto, la lealtad, la responsabilidad, entre otros, son el resultado de la interacción del seno familiar. Por ejemplo, los padres, los hermanos, los parientes son aquellos que contribuyen a mejorarlo. No podemos dejar de lado a los maestros y a la sociedad. De esta manera, podemos decir que las personas pueden ayudar a mejorar al individuo, con su coherencia y su acción, con la sociedad, de una sociedad más justa y trascendente. Como siguiente punto tenemos a las doctrinas éticas en su etapa histórica en una primera parte. Para una mejor comprensión, en el presente tema hemos dividido a las doctrinas éticas teniendo en cuenta la primera etapa de la historia. Estudiaremos en la Edad Antigua, como detallaremos a continuación. Nos encontramos entre los años 470 al 400 a.C., un periodo de intervalo en que la filosofía trató de desarrollar el problema de la moral. La autoconciencia, una frase más conocida como «conócete a ti mismo», desarrolla las ideas sobre los problemas éticos y la esencia de lo justo, de lo bello, de lo bueno, la investigación sobre la piedad, sobre el valor y el autodominio. Al parecer, durante una buena parte de la vida de Sócrates, se ha dedicado a deslumbrar entre unas y otras cosas, entre las plazas y mercados, sobre los tipos de reacciones que pueden tener los seres humanos. Sócrates realizaba o entablaba una conversación mayormente a través de la interrogación. Utilizó este método conocido como la mayéutica y que consistía en que las personas podían descubrir la verdad a través de la interrogación.
Este diálogo propuesto a través de preguntas facilitaban que el interlocutor podía ir descubriendo lo que sabía y lo que no sabía. Dicho método lo comparó con el oficio de las comadronas, como fue su madre. En la ética aristotélica no podemos dejar de mencionar al eudonomismo, donde afirma que todos los individuos persiguen su felicidad. Además, que es bueno que lo hagan, pues esta reacción busca un proceso que cada ser humano está encaminado a buscar su felicidad, razón por la cual se considera que la ética racionalista o intelectualista, pragmática o utilitarista, en cada razón de ser, el hombre busca ser virtuoso, y cuando busca ser virtuoso se manifiesta en la sociedad. Se pueden distinguir los grupos de fundamentales en que se encaminan los valores. Por ejemplo, la sabiduría, la tempestad, la templanza, los valores, la fuerza, la justicia, que se encaminan a la armonía de cada quien puede darse en su acción del hombre. Para Sócrates, el fin último de la felicidad estaba en que cada uno debe encaminarse en razón a la virtud. El hombre verdaderamente feliz es el hombre que conoce la virtud, la ama y la practica. Según esta virtud, no es un acto de la voluntad, sino del intelecto. La virtud es conocimiento. De allí que hace que el mal obedezca no necesariamente al bien. El hombre virtuoso es el hombre sabio, el vicioso es el ignorante. Bien, no podemos dejar de mencionar que Platón fue discípulo de Sócrates y mencionando a Aristóteles como fundador de su academia, donde trató de enseñar a los griegos en base a la matemática. De ahí que Sócrates considera que el solo conocimiento de la justicia puede hacernos más justos. El fundamento de la justicia y de la posibilidad de un conocimiento deben encontrarse a partir de la filosofía. Platón considera que la felicidad del hombre es parte de su vida y se atraviesa en un orden y armonía entre el equilibrio y que se puede estar sometido y que puede estar guiado por la razón. Para nosotros lo bello puede ser asociado al placer o al gusto, al escuchar una melodía o de apreciar el arte, o quizás una reacción de sentimientos. Siendo así, entonces, nuestra concepción de belleza se relaciona con un sostenimiento de los sofistas, cuando aseguran que lo bello era aquello que despierta el placer a la vista y al tacto, al contacto con los demás y que puede terminar hasta en un placer sensual. Sin embargo, para Platón, la belleza es el único motivo que puede ayudar al hombre a vivir en sociedad, uniendo o haciendo uso de su famosa triada, la virtud, el bien y la verdad. Platón sostiene que el hombre posee únicamente tres virtudes: la prudencia, la templanza y la felicidad. La virtud es la cualidad como el hombre hace uso de su sabiduría, capacidad netamente inherente y práctica que se une a la teoría y que posee o que es resultado del intelecto. La virtud purifica el alma, despierta las pasiones del cuerpo. Para Aristóteles, el eudonomismo no viene a ser nada más que la búsqueda de la felicidad, que es el cultivar el desarrollo del alma y del intelecto, esta alma racional, y que puede ser feliz a través de la autorrealización. El hombre virtuoso es aquel que hace de los hábitos y las acciones que nazcan el sentido de la virtud y que se hace día a día. Nos dice Aristóteles que para ser virtuoso se requiere, en primer lugar, de tener conocimientos, en segundo lugar, en poder escoger los actos de los valores intrínsecos, y en tercer lugar, que se debe obrar de carácter firme y transparente. Pero nadie puede ser feliz aislado de la felicidad personal, se requiere también de la felicidad social. Por eso Aristóteles considera que el Estado tiene un fin moral, que es el bien común. Vivir bien es el fin del Estado. Y la justicia pertenece a las clases de los virtuosos y de los virtuosos con hombres con acciones morales propias de sí. Los estoicos estaban convencidos que existían dos clases de hombres: los sabios, considerados como virtuosos, y los imprudentes como malos. Ellos encaminaban que la naturaleza del hombre
es ser sabio por ideal. Al hombre sabio se cuenta con dos principios elementales: la independencia y la responsabilidad de hacer el bien. Donde la independencia demuestra que las acciones que cada día se pueden ejecutar en una sociedad. El hombre tiene que poner en práctica la virtud mediante las acciones propias de sus actos. La ética estoica considera las pasiones y las emociones como algo malo e irracional, y por tanto que deben eliminarse de la vida humana. Como última parte, mencionamos al hedonismo como la doctrina filosófica que sitúa el placer como un bien supremo de las acciones humanas, promovida por la satisfacción corporal y por encima de las acciones mentales. Por lo tanto, podemos decir, o como cierre de nuestro video, manifestamos que los sofistas son los primeros filósofos en presentar a las acciones, o propiamente dicho como las bases del escepticismo y el relativismo, corriente que manifiesta que todavía en la actualidad también son los primeros anarquistas, ya que rebelan contra el sistema establecido de la época, desconociendo la ley del hombre y la forma de gobernar de sus representantes, esta ley natural por ser propia de las cosas. Sócrates es considerado como el creador de la ciencia moral, siguiendo así en el análisis de la problemática de la autoconciencia, reflejándose en su famosa frase, conócete a ti mismo. También no podemos dejar de mencionarlo y tomar aquellos elementos que son propios de su filosofía, como es la felicidad y la virtud. El hombre verdaderamente feliz es el hombre que conoce la virtud, la ama y la practica. Y como tal, es un acto no voluntario, en el cual el intelecto es lo que lo encamina por ser un conocimiento. Platón considera que la belleza es importante, fundamental para la vida. Es lo que nos motiva a vivir, tanto en sociedad y haciendo uso de la famosa triada, la virtud, el bien y la verdad. Los fundamentos de la moral aristotélica se encuentran en una vida real y aspiraciones nobles. El hombre es un ser racional y por ende busca la felicidad. La virtud se manifiesta en los hábitos, en la repetición, en las acciones de justicia que consideran las leyes y respetando a los ciudadanos. Los estoicos toman en cuenta que el hombre es sabio cuando hace uso de su virtud y es imprudente cuando hace uso de los actos humanos. El hedonismo es una doctrina filosófica que se encamina al placer, al bien supremo de la vida placentera, al materialismo, siendo más bien el placer duradero e índole espiritual de lo efectivo para alcanzar la felicidad. Sin otro particular, te invito a que analices y reflexiones las lecturas que se encuentran en nuestra aula virtual y puedas tratar de analizar, profundizar aquellos elementos propios de nuestra asignatura. Muchas gracias.